Capítulo 2. Génesis. Son visionarios, pero para hacer el mal. Así, sin concesiones y con ojos encendidos, sentado frente a mí, definió Dámaso López Serrano, alias el Minilic, al clan conformado por los hermanos Iván Archibaldo, Jesús Alfredo Ovidio y Joaquín Guzmán, mejor conocidos como los Chapitos. El cónclave era secreto y se daba en la habitación de un hotel en una ciudad de California el 1 de octubre de 2023. Continuó el día siguiente. Luego de varios meses de intercambiar mensajes con quien fuera dirigente de primer nivel del cártel de Sinaloa durante más de 10 años y amigo, socio y luego rival de los hijos del Chapo, finalmente acordamos reunirnos para una larga entrevista. Tras casi 20 años de investigar al cártel de Sinaloa, era la primera vez que tenía la oportunidad de hablar con un jefe de la nueva generación de narcotraficantes mexicanos que han revolucionado el mercado de las drogas a nivel mundial. El Minilic se convirtió en testigo colaborador del Departamento de Justicia de Estados Unidos luego de haberse entregado él mismo a la justicia americana en julio de 2017 para salvar su vida. Actualmente es pieza fundamental en los procesos judiciales abiertos en al menos 4 cortes federales contra los Chapitos. Su condición de colaborador del gobierno estadounidense exigía la máxima discreción en el encuentro. Por eso nos reunimos en la habitación que reservé para la ocasión. Cuando en 2019 el mundialmente famoso Joaquín Guzmán Loera fue sentenciado a cadena perpetua en la Corte de Distrito Este de Nueva York, parecía ser el fin de su negra leyenda y de su estirpe. El testimonio del Minilic es esencial para conocer y entender cómo, pese a eso, los hijos del Chapo han logrado construir su propio imperio en tiempo récord hasta convertirse en la facción más poderosa de esa organización, según definición de los fiscales de cortes federales en Estados Unidos. En algunos sectores incluso son más potentes que el Mayo Zambada. Nacido el 27 de noviembre de 1987, contemporáneo de los hijos del Chapo Guzmán, Dámaso López Serrano se presentó al encuentro con una apariencia más de yuppie que de narco. Iba vestido de manera sobria, con jeans y camisa cuadros de Purificación García. Nadie que lo hubiera visto caminando por la calle habría podido sospechar que, desde muy corta edad, llegó a convertirse en un dirigente importante del cártel de Sinaloa, capaz de sentarse en la mesa y expresar sus opiniones frente a figuras destacadas como Ismael Zambada, Arturo Beltrán Leiva, Joaquín Guzmán y su padre Dámaso López Núñez, quien durante 18 años fue el brazo derecho del Chapo. El Minilic representa el prototipo de las nuevas generaciones de narcos yuppies. Lo que más resalta en su rostro redondo de tez blanca son los expresivos ojos marrón enmarcados por cejas tan densas y oscuras que, si no fuera por el marcado acento sinaloense, bien podría pasar por un libanés. Aunque estaba recién afeitado, la espesa barba se marcaba como una sombra en su quijada y mejillas. Aparentaba menos edad que sus casi 37 años, pero conforme me fue contando la turbulenta historia de la que ha sido testigo, en cada punto amargo parecía envejecer un poco. El Minilic ingresó a las filas del cártel de Sinaloa en 2005 a la edad de 18 años y ascendió rápidamente a un nivel directivo. Cuando se entregó a las autoridades estadounidenses, estaba acusado en la Corte de Distrito Sur de California y la Corte del Distrito Este de Virginia de traficar metanfetaminas, cocaína y heroína desde 2005 hasta 2016. De acuerdo con lo dicho por la juez Dana M. Sabra, en la audiencia del 10 de enero de 2018, en la que López Serrano se declaró culpable de los cargos, la sentencia que le esperaba era de al menos 10 años de prisión. Sin embargo, le dieron la mitad gracias a su extensa y eficaz cooperación con el Departamento de Justicia. Tras 5 años, el 19 de septiembre de 2022, fue puesto en libertad bajo supervisión. Es en condición de hombre juzgado y libre que me reveló parte de los secretos de cómo los Chapitos crearon su imperio, quiénes son sus principales operadores y quiénes les ayudan a proteger su reino.
Cuando nos encontramos acababan de arrestar en Sinaloa al dominicano Félix Herrera, quien presuntamente convirtió la guardería Divino Niño en el Bronx en la coartada perfecta para su negocio de distribución de fentanilo, lo que le costó la vida al pequeño Nicolás Dominique. Damaso, conocedor de las entrañas del monstruo y aún con información al día de lo que ocurre dentro del cártel, mejor que nadie había entendido cómo habían andado las cosas. Si algo aprendió de su amistad y de su guerra contra los chapitos, es que no tienen escrúpulos. Dicen, vamos a revolver fentanilo con cocaína para hacer más adictos a la gente. Para que sus clientes digan, oye, esa cocaína que me diste está muy buena, quiero más y más. Ordenan en su gente, revuelve el cristal con fentanilo, para que la gente diga, ese cristal que me diste es el mejor. Entonces digo, es una maldad. Dijo frunciendo las cejas de azotador y levantó la voz. Las pastillas que hacen son falsa medicina, pero parecen medicina, añade refiriéndose a las píldoras azules M30 pirata que los hermanos Guzmán distribuyen profusamente en Estados Unidos. ¿Hacerlas? ¿Por qué? ¿Por qué si saben que están matando a la gente? ¿Por qué lo siguen haciendo? No le hallo un porqué, o sea, ¿quieres matar por gusto? Ve lo que acaba de pasar. ¿Ves que se acaba de morir un niño en una guardería de Nueva York y que la persona huyó? Un dominicano, dijo haciendo alusión a Herrera. ¿A dónde huyó? A Culiacán. Lo capturaron en Culiacán. Porque un dominicano va y se esconde en Culiacán. Es porque la droga, el fentanilo, es proveniente de Culiacán. Dice con énfasis, más lógica no la puedes tener. De acuerdo con el Minilic, al huir de Nueva York, Félix Herrera probablemente pensó que le darían protección quienes presuntamente le habían vendido la droga. Por eso viajó a Culiacán, al reino de los chapitos y uno de los laboratorios de fentanilo más grandes de México. Un niño de 1 año, ¿por qué? Lo saben ellos, los chapitos. También tienen hijos, yo los conozco. El hijo de Iván iba con mi hijo en la escuela. Eran compañeros de salón. Señala recordando los tiempos cuando eran los mejores amigos y socios. Parecía que había sido hace un siglo. Para el Minilic, quien fue testigo directo de la evolución de los chapitos, es claro que fue una serie de eventos y circunstancias lo que transformó poco a poco a Iván, Alfredo, Ovidio y Joaquín en monstruos del crimen que ahora son. Son etapas, como que van sufriendo cosas y cada vez se van haciendo peor y peor y peor. El Chapo tenía 36 años cuando fue encarcelado por primera vez en 1993. Acusado del homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Tenía 2 parejas oficiales, Alejandrina Salazar, con quien procreó 4 hijos, Iván, nacido en 1983, Alfredo, de 1986, y sus hermanos Alejandrina y César. Vivían en Guadalajara, Jalisco. Su otra mujer era Griselda López, con quien tuvo otros 4 hijos, 3 de ellos terminaron involucrados en negocios criminales. Joaquín, nacido en 1986, Edgar en 1987, Ovidio en 1990 y su hermana Griselda. Radicaban entre Culiacán y la Ciudad de México. Las 2 familias iban a visitar al Chapo a la cárcel de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco, la cual más que una prisión para él era un parque de recreo. Fue justamente ahí donde la vida del Minilic quedó inexorablemente vinculada a la de los chapitos. Como un tren que fue programado para descarrilarse, cuando Damaso López Serrano nació, se supone que su padre estaba del lado de los buenos, por así decirlo. Había trabajado en la policía judicial y había sido agente del Ministerio Público. El Minilic tenía 10 años cuando su progenitor fue enviado como subdirector de seguridad a la cárcel de máxima seguridad en Puente Grande, donde conoció al Chapo. Con la ayuda de sobornos pagados con dinero de su primo Arturo Beltrán Leiva, el Chapo se conducía como dueño del penal. Damaso López Núñez pronto se corrompió, lo mismo que decenas de custodios y sus superiores en el penal, incluso funcionarios de la Secretaría de Gobernación. El esquema de corrupción interno y externo hizo posible la fuga del Guzmán Loera en enero de 2001
Y aunque el padre de Minilic alcanzó a renunciar semanas antes para evadir responsabilidades, en cuanto el Chapo estuvo libre y fugitivo, se convirtió en su brazo derecho bajo el sobrenombre de El Licenciado. Es de ahí que su hijo adoptó el crimen el apodo de El Minilic. Fue cuando Guzmán Loera regresó a Sinaloa para retomar el camino de su carrera criminal que sus hijos y el hijo del licenciado comenzaron a frecuentarse. Todos rondaban la misma edad. Desde antes de que yo trabajara, ya conocía a los Chapitos. Ya los miraba frecuentemente, convivía con ellos de vez en cuando. Los conozco desde antes de 2004. Yo tenía aproximadamente 16 años, dijo el Minilic, como si entrara a una máquina del tiempo. Y en aquella época, ¿cómo eran? ¿Cómo era usted y cómo eran los Chapitos?, le pregunté. Todo era, pues, obviamente muy diferente, dijo con un profundo suspiro. Los Chapitos apenas tenían unos años de haber llegado a asentarse en Culiacán porque ellos vienen de Guadalajara. Mi relación con ellos, todo, fue por mi papá, porque pues mi papá trabajaba con su papá. Mi papá sí tenía una muy buena relación con ellos. Yo los conocí a través de él. En principio, con quienes el Minilic comenzó a convivir más fue con Iván, alias el Chapito, el hoy líder del clan criminal de hermanos, y con Alfredo, alias Alfredillo, incondicional de su hermano mayor. En su juventud, Iván era muy fiestero. Salía a los antros, a la feria ganadera, muy noviero. Antes, cuando recién llegó a Culiacán, la persona que lo introdujo al ambiente fue un amigo mío, hijo del Mayo, el Mayito Gordo. Él fue el que le presentó a la mayoría de las personas en Culiacán. ¿Cuál era el carácter de Iván entonces? Alegre, risueño, ¿era agresivo, violento? En ese entonces no. Al menos yo lo miré en fiestas y en una fiesta vas a divertirte. Sí lo miré con pistola, tímido no era. Era un poco prepotente, creyéndose especial. Alfredo era más joven y era más reservado, más tímido, siempre siguiendo y respetando a su hermano. En diciembre de 2003, un accidente automovilístico en Culiacán cambió la vida de Iván. Ocurrió en Culiacán, saliendo de un antro. Iba tomado. Estaba jugando arrancones contra otro automóvil y en un puente se estrelló con la parte trasera de una camioneta de redillas. Iba a alta velocidad. Él quedó prensado, casi se muere. Y su acompañante murió, un hombre. Su papá ya estaba prófugo. Se preocupó mucho y de inmediato hizo los arreglos para que lo llevaran en avión a Guadalajara. Allá le dieron atención médica y le tuvieron que poner placas y clavos en la pierna. Casi pierde la pierna. El hijo del Chapo fue sometido a diversas cirugías. Quedó rengueando notablemente de la pierna dañada. Y aún no estaba del todo curado cuando en abril de 2004 cometió su primer homicidio. Asesinó a sangre fría a la joven canadiense Kristen Page y a su acompañante, el mexicano César Augusto Pulido, tan solo porque ella lo rechazó en el bar Bali Bar en Zapopan. Sucede que Iván va a un bar y se produce un altercado con un muchacho que acompañaba a una mujer canadiense. Discuten porque Iván intenta llegar a algo con la muchacha y su acompañante la defiende. Se hacen de palabras y al salir del bar, la discusión se hace más grande. Parecía que iban a llegar a los golpes, pero tanto Iván como su acompañante sacan armas. Disparan a los jóvenes que mueren. Reconstruyó el Minilic el evento. Esto que me está contando lo sabe porque se enteró directamente. ¿Se lo contó su papá? ¿Se lo contó Iván? Pregunté. Del homicidio me lo contó más detallado una persona que acompañaba a Iván. Iván también me lo comentó. Pero pues como no fue un acto de bondad, solo lo tocó por encimita. Dijo que no iba a dejar que lo golpearan, entonces tenía que defenderse. Iván fue detenido en 2004 acusado de homicidio. Extrañamente, primero fue encarcelado por poco tiempo en el reclusorio sur de la Ciudad de México cuando el jefe de gobierno de la capital era Andrés Manuel López Obrador. El director de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal era Hazael Ruiz. Durante su gestión hubo varias fugas, como la del narcotraficante guatemalteco Roberto Herrera García, alias El Profe, quien se escapó como si nada del reclusorio sur en mayo de 2005.
El secretario de Seguridad Pública era Joel Ortega y el subsecretario Gabriel Regino, quien estaba a cargo por instrucción de AMLO desde 2002. Esa dependencia era la encargada de dar apoyo a Ruiz en caso de escape de reos o problemas fuera de los penales. Ese mismo mes, Iván fue trasladado al penal de máxima seguridad en Almoloya, Estado de México, ahora conocido popularmente como el Altiplano. Por orden de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, CIEDO, de la Procuraduría General de la República, PGR, que dirigía José Luis Santiago Vasconcelos, el movimiento ocurrió porque tenían información de un plan de fuga del hijo del Chapo. Estar en Almoloya fue una pesadilla. Tengo amigos que estuvieron con él, presos en su mismo pasillo, y decían que no pasó una noche sin llorar, sollozando en la noche, dijo el Minilic. Y fue mucho sufrimiento, porque Iván tenía mucho miedo. En esa prisión acababan de matar a su tío Arturo Guzmán. Entonces, él temía que lo mataran también los enemigos de su papá, Osiel Cárdenas y los Arellano Félix. A Iván se le estaba literalmente pudriendo la pierna en la prisión. Estuvieron a punto de cortársela. Él necesitaba una operación y no accedía. El abogado nos dijo que Iván no se quería operar, que tenía miedo, que porque decía que si lo sacaban a operarlo lo iban a matar y que él prefería que le cortaran la pierna. Al final, dice el Minilic, fue su padre, el licenciado, el único que pudo convencerlo de operarse y salvar su pierna. ¡Qué ironía! No fuera sino dentro de la prisión que el líder de los Chapitos comenzó a involucrarse en el narcotráfico. Que yo tenga conocimiento, ya recibía ganancias directas del narcotráfico desde que él estaba preso, porque su papá le regalaba droga a Alfredo y le decía que era mitad para él y que la otra mitad de la ganancia se la guardara a su hermano Iván, aseguró el Minilic. Eran millones en droga, le regalaba toneladas de marihuana. Alfredillo movía la mercancía con los mismos empleados y amistades del cártel. Él mandaba todo. Los túneles eran de su papá, prácticamente no invertía en nada y era solo ganar.